Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Inteligencia Financiera, esta propuesta económica y también de finanzas del Grupo Ñandutí. ¿Cómo están? Estamos aquí ya para acompañarles en esta hora cada miércoles con el equipo completo, por supuesto. Hoy tenemos invitados de lujo y vamos a hablar de inversiones, sector financiero en el país, así que préndanse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, René? Hola Claudia, ¿qué tal? Arnold, ¿cómo andamos? Buenas noches, René. Buenas noches, ¿Qué Claudia. tal, Arnold? Elegante Claudia, ahora Excelente. que está por ser No, influencer, ¿verdad? No. impecable. Ya está llegando la cámara, los Yo micrófonos. ya le dije que Hoy Acostumbrada en luego, un ¿verdad? mes le empezamos a Pero ver en los sí, gimnasios así subiendo videos de gimnasio. sí. hacia el estilo de nuestra productora Evelyn. No, para. Tipo Evelyn. Y con Aperol en la piscina y eso, onda. Bueno, Ese va a ser, Y con el perrito al lado. claro, y con Sí. Ese perrito, Marcelito también ahí Sí, Marcelito protegido. también. el perrito espanta, Claudia. Tengo que agradecer a Avalon ¿Por? por el impulso que me dan para volver a las No, redes Siempre. sociales. yo creo que sí, Y a ¿verdad? Banco Continental también. Y a Ñandutí Pero ese también. es tu Sí, lugar, Claudia, hay que comunicar vos que totalmente. sos Muy buena gracias, gracias. comunicadora. Hay que poner fecha a lo tipo cuenta regresiva. Sí, pero hablando en serio, el espacio en redes sociales es muy importante. Hoy hablábamos, incluso ayer también, sobre cómo el gobierno también tiene que aprovechar sus redes sociales para sentar postura, comunicar, evitar que se den situaciones como la que se dio la semana pasada con el presidente de la República sobre la migración. Estuvo dando tips El de sector inteligencia privado, el financiera. sector De público, inteligencia sí. Eso financiera. sí que es un tip de Ese, inteligencia ¿verdad financiera que sí? poco feliz. Poco feliz y la aclaración que surge a partir de lo que dijo también el ministro de la Niñez y la Adolescencia, como que cargó un poquito de responsabilidad a los medios de comunicación de tergiversar Famoso me constantemente. sacaron de contexto. Sí, Sí. pero bueno, volviendo al tema de las redes sociales, es un espacio importante, el sector privado lo tiene, los medios de comunicación y por supuesto también las instituciones públicas a modo de dar informaciones oficiales. Hoy sabemos de las decisiones, por ejemplo, de Donald Trump a través de su, Sí, de su red de social. su red, Sí. True Social. Esta, Así esta que semana estuvo una locura Trump, será. bueno, así que lo voy a analizar para cerrar ya el punto. Y bueno, quiero hablar con ustedes acerca de Nasdaq. Sería el tercer día que ya está Claro, operativo en el realmente país. nosotros esta semana estamos celebrando el inicio de una, yo le llamo una nueva era en el mercado de valores, porque son varios desarrollos en paralelo. Por un lado, la bolsa cumplía varios roles, la bolsa de valores de Asunción, y separa algunos de esos roles, sobre todo la custodia, compensación y liquidación, que pasan a ser responsabilidad de la caja de valores desde el lunes. Ujú. Por otro lado, la caja de valores implementa el sistema Montran, que es un sistema de clase mundial, y la bolsa de valores migró a la plataforma tecnológica de Nasdaq, que es Ujú. probablemente la plataforma más importante del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos una locura como directores de esas empresas hacer todo junto, ¿verdad? Porque lo normal sería hacer en etapas, pero era el momento de hacer ya este salto. Esto nos pone ahora a las puertas de todo lo que se viene en Paraguay. Y hay un trabajo muy grande también de las casas de bolsa, Así es. del propio regulador, ¿verdad? Que tuvo que aprobar una serie de reglamentos, de procedimientos, de tarifario, ¿verdad? Y como yo decía en estos días, es la coronación de un proceso que empezó hace casi 10 años, ¿verdad? Ujú. Sí. Ujú. Y toda esta última etapa fueron 5 o 6 años de trabajo desde la formación de la caja. Así que súper contentos. Hoy todavía cuesta hacer ver a la gente lo que esto implica, pero en unos años nosotros vamos a sentir las bondades de estar conectados al mundo con plataformas sólidas, ¿verdad? Y vamos a poder capitalizar un poco toda esa oportunidad que tiene Paraguay de atraer inversiones sobre todo, ¿verdad? Sí. Totalmente. Y ahí felicitarle obviamente a la Bolsa de Valores, a la Cavapi también. Y René es medio humilde, ¿verdad? Pero Ujú. realmente René fue uno de los principales impulsores tanto de la formación de la Caja de Valores, fue el primer presidente de hecho. Y también lo mismo para el cambio de sistema de lo que es la caja, lo que es la Bolsa de Valores de Asunción. Así que felicidades, René. Yo sé Gracias. que Felicidades, René. gran parte de esas canas Hoy, creo hoy que parte de ahí. estaba hablando con mi colega César Paredes Sí, de sí, Cadien, sí. que estuvo muy metido, ¿no? Gracias. Con este tema y le decía, la verdad que los viejos le estamos dejando la mesa, ¿verdad? Ustedes los mitad ahí. Vamos a ver, Bueno, mira, Me tira la responsabilidad a vamos nosotros. a ver Ay, si aprovechan. ¿Viste que, qué positivo para el viste que país los en nuevos general. pues, hacen 3 reuniones para ver cuándo es la próxima reunión? Todo así protocolar, ¿verdad? ¿Viste cómo? Tiran Y bombas, te digo, tiran Te bombas. después está dicen que los cruzando. viejos boomer y eso no nos movemos, pero ahora le Sí. toca a ellos, No, ¿viste? pero realmente es Sí, un gran sí. legado que están dejando los colegas dentro del mercado, impulsado realmente por personas dentro de mucha relevancia y efectivamente esto da un salto gigantesco y va a dar un impulso a todo el desarrollo que viene en el país también. Entonces, realmente se Claro. celebra bastante. Detrás de esto viene lo último que nos falta próximamente, que es
la desmaterialización de las acciones que hoy todavía son físicas en Paraguay. Una antigüedad, realmente vos le traes a alguien de afuera y le Sí. mostrás la acción física al tipo, y Ujú, traes, le No hace puede acá ser. foto y te Sí, dice, para ello así es mismo. museo. ujú. Y lo otro son los CDAs, ¿verdad? Paraguay opera, el principal activo todavía hoy que se tradea en Paraguay es el CDA y ese es físico todavía, ¿verdad? Y yo creo que en un par de años o en un año con el proyecto que se está haciendo con el Banco Central, vamos a pasar a tener CDA electrónico, entonces realmente empezamos a operar como un mercado moderno a partir de ese Ujú. momento, ¿verdad? Te iba a consultar, a ambos le iba a consultar. Ayer, el lunes, hablamos con Pablo Chenlu Ujú. Mm, y sí. sobre el tema de Nasdaq, y él decía que estando ya en proceso de reglamentación de la ley de mercado de valores, Sí. ¿verdad? Correcto. ¿Y en cuánto tiempo se podrían ver resultados de la vigencia de la ley y también de la operación de Nasdaq? Este es un Pues, proceso largo de años, o sea, ujú, son años de trabajo previo y ahora la implementación, el rollout, son varias etapas, ¿verdad? Pero el efecto ya es inmediato, estamos empezando a operar con. Lo interesante es que operar con la tecnología de Nasdaq, por ejemplo, de Montran, te obliga a hacer adaptaciones a nivel de las casas de bolsa, a nivel de la bolsa, de la caja, ¿verdad? Ellos te dicen, te ponen estándares altísimos de seguridad, de interoperabilidad, ¿verdad? Se estandariza todo. Y eso es un proceso. Voy a empezar el día 1 con esa migración del día 12 y después son años de desarrollo, ¿verdad? O sea, yo creo que la gente va a empezar a notar eso en 1 o 2 años, ¿verdad? ujú. Cuando ya sea todo electrónico, full y empiece a ver que se mueve todo más rápido, ¿verdad? Para las casas de Correcto. bolsa ya es un impacto inmediato esta mejora, ¿verdad? Ujú. Es así. Ya vamos a la presentación de nuestros Sí, por invitados de esta noche. Bueno, está con nosotros Rodrigo Ortiz. Él es un amigo de la casa. Sí, sí. Sí, muy amigo de la casa. Es director del Banco Continental. ¿Qué tal, señor Rodrigo? Gracias por venir a Inteligencia Financiera. Bueno, gracias Claudia por la invitación. René Arnold también. Un gusto estar con ustedes y bueno, me siento halagado de ser un amigo de la casa. Ay, claro que sí, claro que sí. Y como amigo de la casa le voy a decir que se acerque más al micrófono. Ahí está Ahí bien. está. Ahí Ahí voy, está, ahí ahí los voy. compañeros Ahí está. nos Gracias. indican. Y también está con nosotros hoy Daniel Correa. Él es economista y lo vamos a recordar como expresidente del Banco Nacional de Fomento y también ex viceministro de Economía. Y acá me están diciendo también muy cerrista. Creo que esa hubiese sido la primera característica, ¿verdad? Pero sí, muy buenas noches para todos, para vos, Claudia, René, Arnold, Rodrigo y para toda la audiencia. Realmente muchas gracias por la invitación y bueno, gustoso de hablar de algo que nos gusta, Le ¿verdad? gusta sufrir a Dani, ¿sí? Un tipo que le gustan René, las No, misiones, René, viste le gustan las no misiones seas imposibles a Dani. invitado, René. René, o sea, Claudia le presentó a Rodrigo como amigo. Yo no sé cómo va a terminar después del programa. ¿Cómo terminar No, acá esto? el chiste famoso es que ustedes no tienen ni cancha, así que No, no yo soy, podemos luego. no, yo soy respetuoso en eso. Yo creo que, no, cuando nos va bien a los dos, para mí el fútbol El fútbol paraguayo va Sí. bien. salta, si Claro. no, ese es Así. el... Pero bueno, esperemos que les tarde un poquito más a ustedes. Yo soy de Guaraní, así que tenés que mencionar Guaraní también. Sí, otros me van a decir libertad también ahí, así que Sí, así ya... ya va a ser complicado. Pero eso realmente llegó a esos clubes así, tercer nivel, ya no hay que darle mucha bola. De repente acá se metieron clubes no tradicionales a querer hacerse los Yo no capos. Eso quiero... Pero Guaraní tiene toda la tradición, amigo. en 1910. Ay, que no, cálmate, No. cálmate. Vamos ya al tema de la noche, ¿verdad? Sí. Viste, Sí. viste, René está metiendo de fútbol también ahora. No, ahí ya no podemos- Bueno, queremos hablar un poquito de la importante obra que se va a llevar adelante con respecto a la mejora y duplicación de la ruta Paraguay 01. Y queremos hablar de esto por el impacto social y económico para el país, pero también principalmente sobre el rol que asume allí Banco Continental para la financiación. ¿Cuál es la reflexión que tienen desde el banco? Y esto, por supuesto, que es para festejar, lo decía incluso la semana pasada la ministra Claudia Centurión, una obra tan grande financiada por el banco más grande del Paraguay. Y también decía nuestro El presidente, el presidente. presidente de la República hacía eso justamente el día de la firma del contrato. Bueno, realmente para el Banco Continental y para Avalon, porque es un trabajo conjunto de dos empresas del Grupo Continental, como decíamos antes, es un gran hito. Y es un gran hito, Claudia, porque siempre veíamos en el pasado de que esto se daba a través de instituciones internacionales, organismos multilaterales. Y hoy la banca nacional, la banca local, está jugando también ese partido y eso nos llena realmente de orgullo. Entonces, eso no fue fácil.
Eso no fue fácil porque cuando unos años atrás, cuando nosotros visualizábamos de que Paraguay iba a entrar en el campo, digamos, digamos, la Champions League, como se Ujú. dice en términos futbolísticos, ya que estamos hablando de nuestros clubes, y yo creo que lo mejor que tiene Dani es que del Club Cerro Porteño. Muy Sí, bien. bien. Estamos. Nosotros dijimos, hay que prepararle al país, hay que construir capacidades en el país para encontrarnos en el momento adecuado con las capacidades adecuadas. Y del Grupo Continental lo hicimos. Nosotros empezamos a armar equipo, empezamos a internacionalizar el banco ya hace muchos años. Y te doy un ejemplo. El Banco Continental fue el primer banco que salió a emitir un bono internacional, y eso fue en el 2012. Ujú. Lo hicimos nuevamente en el 2020, un bono que pagamos hace unos días, el Sí. 9 de diciembre pagamos $300 millones. Construimos un banco en Brasil, nosotros tenemos un banco en Brasil. Hoy el Banco Continental tiene clientes en más de 25 países. Entonces, a ver, es un proceso que uno viene construyendo poco a poco. Y allí también se construyen capacidades, trayendo gente con la experiencia adecuada. Y allí en ese orden, bueno, cuando uno le muestra a sus clientes esas capacidades, tiene la posibilidad de competir con bancos internacionales y ganar, como fue nuestro caso, la carta mandato. Aprovecho en nombre a Dani, le digo acá, y en nombre de Dani a todos nuestros clientes, agradecer la confianza, porque realmente es eso, es confiar en el Grupo Continental, confiar en nuestras capacidades, y de vuelta para nosotros es un gran hito para el sistema financiero nacional. Vos Sí. sabés que ahí con un comentario, nosotros empezamos con Rodrigo el mismo día, casi en el grupo, en abril del 19, sí, Sí. y trabajamos mucho juntos, ¿verdad? Y una de las cosas que uno nota, tanto él como yo trabajamos en organizaciones internacionales, ¿verdad? Y siempre hablamos que a nosotros como paraguayos no nos falta nada para competir en las grandes ligas, ¿verdad? Uno se va a reuniones tipo Felaban o a visitas a Nueva York y qué sé yo, te das cuenta, estos costanes no es el país más chuchi nomás, pero en realidad sí a nivel individual no hay una diferencia de capacidad grande, ¿verdad? Y sobre todo con el empuje que tiene nuestro grupo, el directorio, el capital accionario del propio banco, ¿verdad? Que, vos decías, a nosotros no nos falta nada y nosotros tenemos la ventaja de ser los locales, ¿verdad? Y siempre hablamos que tenemos que sentirnos un poco orgullosos y sacar a relucir también eso que el trato de local a local yo creo que siempre es muy importante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que este deal demostró, ¿verdad? Esa cercanía tiene mucho peso a la hora de cerrar negocios, ¿verdad? Es muy importante, René, porque al ser locales, nosotros les conocemos a nuestros clientes, estamos cerca, sabemos las necesidades, sabemos cómo estructurar, digamos, lo que el cliente precisa. Y unimos fuerzas, Sí. unimos fuerzas. Entonces, allí el Grupo Continental, del banco, con Avalon y también con un socio estratégico que hemos incorporado al contrato, que es el Banco Santander, un banco global, Sí. unimos fuerzas locales e internacionales. Gracias. Entonces, en ese orden dimos una solución integral a nuestros clientes, que son 4 empresas, que finalmente fueron las que construyeron la SOE, que se llama Rutas del Este. Entonces, em, se, Todo el se co- Mercosur. perdón, Sí. Ruta del Sí, Mercosur. sí. Me estoy confundiendo con Ruta Mm. 217. De igual manera, allí el objetivo es dar una solución integral. Una solución integral, porque claro, no es solamente, digamos, la financiación de corto plazo, está también la financiación de largo plazo. Entonces, ¿qué da el Grupo Continental? Una solución integral al cliente. Ujú. Correcto. Ahí yo le quiero preguntar al señor Daniel con respecto a la experiencia, incluso también estando en el Viceministerio de Economía, ¿qué tan beneficioso o cuál es el impacto que tiene primero la modalidad de financiamiento que es la APP y más en una situación en la que las constructoras siguen reclamando al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones una deuda? Y ya se aclaró desde el Ministerio de Economía y Finanzas de que se busca de repente contener lo que hace al déficit fiscal y ahora surge lo de la APP con este gran financiamiento de Banco Continental y Avalon. Mira, el elemento central de este tipo de herramientas tiene que ver justamente con el impacto que tiene la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura con la necesidad de financiamiento que tiene el Estado. Entonces,
y más en países como Paraguay, donde vos necesitas un volumen de infraestructura importante por el retraso que tenemos. Entonces, la necesidad de financiamiento o la presión para el sector público es bastante importante. Ujú. Entonces, estas modalidades, ya sea de llave en mano, ya sea de APPs o de concesiones, que recientemente también tuvo un cambio legislativo y una mejora en términos normativos, eso hace que también el sector privado tenga la posibilidad de tener otras herramientas. Pero acá es donde yo quiero rescatar también lo de Rodrigo y lo que mencionaba René Arnold, el tema de cómo el sistema financiero también en los últimos años tuvo un salto importante en términos cualitativos y cuantitativos. Ujú. Yo quiero nomás, cuando estaba mencionando René y Rodrigo un tema, yo recuerdo que en el año 2013, cuando estaba en la función pública, lo que nosotros tratábamos en ese momento era que estas herramientas puedan tener la posibilidad de financiamiento local. Pero como eran proyectos muy grandes, en el caso de la Ruta 2, por ejemplo, en Ujú. ese momento que se estudiaba, o sea, requería de un volumen demasiado importante. Pero que a lo largo del tiempo, y de hecho 2 años después, una de las intenciones, digamos, propias, ¿verdad? Yo donde más empujaba un poco yo era que estos proyectos trataran de ser un poco más pequeños para que la banca local Ujú. ya empiece a tener esa gimnasia. De hecho, el proyecto de llave en mano, el primer proyecto de llave en mano ya ingresó en el año 2015, el Sí, proyecto Naranjal. Naranjal, Sí. Ujú. e inclusive una de las intenciones que tenía en ese momento era que se hiciera a través de la moneda local, justamente para empezar un poco lo que acá René y un grupo de personas dentro eh, eh, de tratar de empezar a trabajar con más fuerza en la moneda local, en el endeudamiento de largo plazo a través de la bolsa. Ujú. Entonces, esa era la intención en aquel momento, ¿verdad? De ese tiempo, estoy hablando de casi 10 años atrás, con todas las transformaciones que se hicieron en el sistema financiero, con todo lo que la economía hoy requiere, que requiere de tickets cada vez más grandes y que los bancos hoy están empezando a tener las capacidades adecuadas. Entonces, claramente, este tipo de proyectos va a tener que tener un componente local muy fuerte Ujú. y más todavía con las soluciones y yo por eso agarro lo que dijo Rodrigo, porque para nosotros como consorcio, ¿verdad? Uno de los temas centrales en la discusión financiera que tenía este grupo era justamente qué tipo de paquetes podemos ver. Pueden haber soluciones importantes también a nivel local. Sin embargo, ese paquete integral, donde no solamente resolvía una parte del problema que tenemos nosotros, Ujú. que era, digamos, que tenía que ver con el financiamiento del equity, del aporte inicial, digamos, sino todo lo demás, toda la estrategia de financiamiento de largo plazo, local e internacional, hacían de que para nosotros esto tuviera no solamente una propuesta para el Estado, sino para que el propio Ujú. Estado tenga la tranquilidad que ese proyecto va a ser financiable, va a ser lo que le llaman bancable, Ajá. ¿verdad? Y ese era un tema central para nosotros. Por eso es que cuando los directivos del consorcio empezaron a encontrar esta solución, fue la que, Ujú. digamos, la que empezamos a trabajar con mayor fuerza, la que nos sirvió para ganarla, para ser adjudicados y durante estos Exacto. últimos meses discutir cuál iba a ser la estructura del financiamiento adecuada justamente para poder llevar adelante todo el proceso. Para nosotros fue clave Ujú. esa oferta integral que también va a empezar a mostrar un hito local que muchos de estos proyectos o los proyectos que ya están en puerta son perfectamente realizables a nivel local, que es un poco lo que visualizamos en aquella, y creo que con las necesidades de financiamiento que existen, con el pipeline que tiene el Estado de obra de infraestructura, me parece que trabajo para todos va a haber en los próximos Qué años, ¿verdad? bueno. Y hay que agregar también que si bien esto lo está impulsando bastante todo lo que es la parte privada local, eh, no mencionamos los también que son parceros de lo que es la parte brasilera y argentina. O sea, Exactamente. realmente estamos trabajando también en una solución integral, no solamente capaz a nivel local, podemos pensar a nivel regional, comenzar a financiar
cuestiones hoy en De día. hecho, Y también la sofisticación, o sea que no, y se dificulta, ¿verdad, Dani? de hecho, ¿verdad? Arnold, un Sí, tema importante que mencionas. Estas empresas internacionales, un poco para la audiencia, ¿verdad? El consorcio está compuesto por 4 empresas. exacto. Alia Constructora, una empresa brasilera con mucha experiencia en materia de concesiones. Semisa, Argentina, Argentina. que también tiene una experiencia importante en materia de obras públicas y de concesiones en Argentina. Tecnoedil, ¿verdad? Con la experiencia que sabemos. Y Construpar, Constructor. otra paraguaya. Tanto es así que en las discusiones financieras, uno de los temas que siempre se discutía era también que esos partners, digamos, internacionales nuestros, Sí. veían estructuras financieras internacionales. Sin embargo, encontraron que la solución Era que se mucho había mejor acá, planteado Ujú. localmente localmente, sí. era la más adecuada. Entonces, Totalmente. creo que, como decía René, creo que tenemos que ser un poco más atrevidos quizás dentro del mercado local, de que vamos a encontrar estructuras de financiamiento que sean acordes y con las necesidades que se tienen a futuro, ¿verdad? Vos sabés que ahí, Totalmente. Dani, yo destaco siempre un poco A veces uno cree que estos negocios son tipo plug and play, que ya está la fórmula y vos decís sí o no, ¿verdad? Pero fue un proceso de negociación de casi un año, ¿verdad? Entre los socios internamente, con los financistas, después se suman los abogados de acá, los abogados de afuera, ¿verdad? Y ahí me parece irreemplazable esa posibilidad que nosotros tuvimos de reunirnos Cara a 100 cara. veces, ¿verdad? Era, nos vemos esta tarde, metemos Zoom, nos juntamos en persona, venía acá, venía allá, ¿verdad? Hay 10, 12 mucho, horas de reuniones. el Sí, último día hasta las eso 3 de la también hay que tener mañana en para cuenta. Sí, firmar, sí, ¿verdad? sí. Y ese trato humano, incluso esa relación de Cercanía. trabajo que se genera en el face to face, que es reemplazable, para mí eso fue realmente una confirmación de algo que es muy difícil Sí. sin desmerecer, ¿verdad? Pero un banco que está afuera, que viene 2 días y se va y después de todo remoto, es muy difícil reemplazar esa Y que dinámica. quizás no conozca la idiosincrasia del Claro. empresario Claro, paraguayo, local, ¿verdad? ¿verdad? De cómo piensa el Sí. empresario paraguayo y de cómo se hacen negocios también en Paraguay, ¿verdad? Esa es una particularidad importante. De hecho, o sea, acá o sea, podemos mencionar también, ¿verdad? El consorcio estaba siendo asesorado por una empresa, estructuradores Sí. financieros internacionales, ¿verdad? Internacional. De Washington, Astrid Finance, una empresa con Correcto. muchísima experiencia en materia de financiamiento de todo tipo de infraestructuras. Y la verdad, el trabajo del modelado financiero, de toda digamos, de toda la intermediación con los entes financieros fue muy buena. Ustedes se darán cuenta que en el último tiempo, en realidad, esa cercanía, ese conocimiento diario que tenemos nosotros acá dentro del mercado local facilitó muchísimo para que Totalmente. muchos de esos cuellos de botella que a veces sí en un Zoom o vamos a tener una reunión en 48 horas, 24 horas, se resolvía al instante, ¿verdad? Y creo que Correcto. eso que mencionaba René es demasiado importante. Por eso yo insisto un poco, ¿verdad? Creo que con la gimnasia que ustedes ya tienen, con la experiencia y con la capacidad que han desarrollado, creo que lo que se viene para los próximos años, no solamente en materia de infraestructura, sino también para proyectos fuera de infraestructura que requieren de una estructuración financiera, digamos, más profesional, más potente. Bueno, ustedes van a estar, digamos, en un nivel de experiencia que va a mostrar el camino, digamos, para otros partners, ¿verdad? Ujú. Ahí yo quiero ir con Rodrigo y consultarle, porque parece que nosotros pues somos Banco Continental, decimos sos grande, tu banco también y demás, pero al escuchar lo de propias autoridades nacionales, ¿qué es lo que hoy posiciona tan bien al Banco Continental como número uno? Rodrigo fue felicitado personalmente por Santi Peña en Sí, en la charla, en la así que charla. con nombre Sí, y todo fue esa felicitación. bueno, Claudia, vos sabés que qué buena pregunta. En el mundo de las finanzas no hay inmediatez, Ujú. ¿verdad? La realidad es que el banco el año pasado cumplió 45 años y, y es hoy el banco más grande de Paraguay, el banco, digamos, número uno en todas las variables. Eso se fue construyendo con mucha garra, se fue construyendo con mucha disciplina, con buenas prácticas, ¿verdad? No es algo que se logra en un año, en 2 años, en 3 años, se logra en mucho tiempo, con una estrategia clara, una estrategia eficiente, una estrategia dinámica, porque muchas veces nos equivocamos Ujú. y de los errores aprendemos y hay que ajustar la estrategia, hay que calibrarla, como se dice. Entonces,
con el tiempo el banco fue construyendo un patrimonio importantísimo, ¿verdad? Con una política de dividendos conservadora en la cual todos los años nosotros le pedimos a nuestros accionistas que capitalicen en torno al 50 al 60% de la utilidad y eso no es fácil. Entonces, obviamente nuestros accionistas reciben acciones y las acciones del Banco Continental son muy líquidas y son muy requeridas en el mercado secundario. Bueno, Avalon sabe muy bien eso porque es nuestro principal negociador de esas acciones en el mercado secundario. Pero bueno, con el tiempo uno va construyendo, digamos, solvencia, va construyendo capacidades y eso hace de que poco a poco el banco vaya, digamos, ingresando también en cosas nuevas, en soluciones sofisticadas como hemos dado en el caso del proyecto de Ruta Uno. Entonces, a ver, no hay magia acá, no hay inmediatez, sino es un trabajo de mucho tiempo, de, como les decía, mucha garra, mucha disciplina en el trabajo y que bueno, los resultados están a la vista. Vos sabés que un tema, Rodrigo, que yo, por ahí nosotros miramos pero no verbalizamos, es que prácticamente todos los que estamos en este grupo, en este negocio, somos de acá, ¿verdad? Y yo creo que una característica que todos nosotros nos proyectamos como que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan acá, ¿verdad? Ujú. Y hay una gran diferencia, me parece, cuando vos estás afincado, arraigado a tu país, vos querés dejarle un legado. Yo ya estoy pensando en nietos, voy a tener hijos grandes, Arnold Sí, estaba yo con tengo un hijos, vos hijo. también. Todos estamos pensando ya, yo le quiero dejar algo mejor a los mitaí, ¿verdad? Y yo creo que filosóficamente eso también marca una diferencia, ¿verdad? Es decir, este es un país, un banco, un grupo que se queda y que queremos seguir apostando y que nosotros tenemos una visión de que nosotros nos quedamos y vamos a seguir acá, ¿verdad? Y es muy distinto eso, ¿verdad? La sensación de arraigo y de compromiso que uno tiene con el país, incluso con las futuras generaciones, ¿verdad? Sí. Totalmente, incluso en nuestra propia misión nosotros sentimos el orgullo Sí, de la albirroja, de ser paraguayos, ¿verdad? Entonces, y lo llevamos eso al mundo. Nosotros siempre decimos en nuestras charlas internas, Continental tiene la obligación de sí, llevar la bandera de nuestro país, ¿verdad? Al ser el banco más grande. Y creo que con este proyecto, digamos, lo estamos haciendo. Así. Y, y lo estamos, o sea, muchas veces decimos, Paraguay a veces nos queda chico, ¿verdad? Entonces estamos saliendo hacia afuera poco a poco. Y entiendo que eso es algo natural, René. claro. Eso es algo natural porque hay que hacer finanzas de una manera sostenible, de una manera, y a los banqueros nos gusta mucho decir eso, diversificada. Ujú. Entonces, cuando uno descorrelaciona el riesgo, cuando uno diversifica su cartera de colocaciones, siempre es bueno. Entonces, pero de vuelta, el orgullo de ser paraguayo para nosotros es parte de nuestro caracú como banco, como grupo financiero, como grupo económico. Entonces, y eso lo llevamos siempre. Excelente. Clay, un tema importante y uniendo un poco con lo que están comentando. Anteriormente trabajar con proyectos o pensar en proyectos de 20, 30 millones de dólares, 40, asustado dentro del sistema, ¿verdad? Mm, Esos tickets eran Sí, digamos, casi imposible llevarlo. impensados, Sí, ¿verdad? sí. Impensados, ¿verdad? Y después empieza a darse algún tipo de conversación más para hacer tipos de sindicados, para, bueno, vamos a diversificar un poco el Sí. riesgo, vamos a ujú. juntarnos, ¿verdad? Pero hoy hablar de 80 millones de dólares, que es el aporte que tiene que tener el consorcio, y que un solo banco esté dispuesto y te dice no solamente eso, sino también estamos Sí. dispuestos a trabajar en un financiamiento de largo plazo de algo que se requiere de 170 millones de capital operativo, la obra total, 400, más de 400 millones de dólares, Sí. y que estemos conversando con un banco local sobre eso, con un partner internacional, ya nos debe llamar la atención de que acá está pasando otras cosas que quizás nosotros a veces en el día a día de la economía no nos damos cuenta, ¿verdad? Las capacidades locales han aumentado desde recursos y desde capacidades, digamos, intangibles, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que eso es un elemento central de que invita. Y yo acá le digo a Rodrigo, Rodrigo, no te vayas tan lejos porque mira que ojalá que vengan estos proyectos que están viniendo, vamos a necesitar de estructura como la de ustedes porque realmente
y hablo por eso, hablo no solamente del tema de infraestructura, sino que también de todo lo que se viene, ¿verdad? En todo lo que es el sector eléctrico, Total. energético, Cierto. ¿verdad? Industrial en sí. Industrial. Industrial. O sea, yo estoy, digamos, por mis actividades privadas, estoy empezando a tener, digamos, pedidos de este tipo de cosas que va a requerir de que la banca local esté con los Sí. músculos fortalecidos para poder atenderlos, ¿verdad? Sí. Considerando ahí, lo que decís, te quiero dejar una consulta y también para el señor Rodrigo, para el próximo bloque, que tiene que ver, si bien está cambiando y por decirlo de alguna forma, no sé si amplificándose sería la palabra correcta, fortaleciéndose el sector privado, ¿qué nos dice del manejo en el sector público todas estas posibilidades también de pensar no solamente en proyectos de infraestructuras, proyectos financiados con la banca local, sino también de eso que hace el sector eléctrico, parques industriales que se tienen que potenciar? Entonces, para hablar de eso, a la vuelta de la pausa. Me deja picando, me le voy a pisar también a Rodrigo. ¿Sabes? Tengo Ah, a los justitos para entonces quiero comentarles, saber tu opinión también, señor René. como siempre. Apple Pay llegó a Paraguay con Banco Continental, el único banco con el que podés pagar con Visa y Mastercard desde tu iPhone y Apple Watch. Agrega tus tarjetas Continental fácilmente desde Contimóvil. Sos grande, tu banco también. Viva Bien es el único sistema de inversión que te da el poder de elegir tu inmueble, según el futuro que proyectas. Solicita más información al 0985 13 13 12. Tu terreno propio te espera en Colinas del Sol, un lotamiento de Itacuá Bienes Raíces en Escobar, Paraguarí. Terrenos de desde 360 metros cuadrados con financiación hasta 130 meses. Convertite en inversor inmobiliario escribiendo al 0984-785-500. Itacuá Bienes Raíces, inversiones inmobiliarias rentables. Dani, vamos a llegar rápido ahora a Escobar gracias a la ruta 1, ¿eh? Ah, muy bien. Ah, Ah, ok. no, ¿Hay algo en el jugador? no, y ahí vamos a ir ruta 1 y vamos a desviar ahí, ya estamos en media hora. Yo creo que Colinas del vamos. Sol Ah, de Itacuá, muy bienes bien, muy bien, raíces. muy bien, muy Sí, bien, sí. muy bien, muy bien, Mira sí, cómo sí. va en serio realzar el proyecto. Claro, yo voy a hacerle la contra de los chetos de Samber. Nosotros ustedes van a tardar 3 horas y media para cruzar su peaje. No, Y ahora se nosotros está vamos a ir. haciendo ya un puente, ya va a haber ahora. Sí, directo. Y hecho- monorriel en Fernando de la Mora. De hecho, en esa zona, la previa se va a hacer una intervención importante, Claro. justamente para poder que toda esa zona, digamos, más fuera digamos, de Paraguarí, digamos, Ujú. tenga mayor acceso, ¿verdad? Exacto. Ese tipo de cosas son los beneficios que finalmente se dan en este Totalmente. tipo Sí, de obras. y de manera diaria para toda la gente que Los llega chetos de hasta acá Samber van a para... estar en la fila y nosotros ya vamos a estar comiendo asado. El malo de René. Y de René. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con inteligencia financiera. Seguimos en inteligencia financiera y antes de conocer la respuesta de los invitados y también acá del señor René, Ok. quiero contarles algo. ¿Querés que tus ahorros generen ganancias y estén siempre disponibles? Con los fondos mutuos de Avalon, transforma tus ahorros en una inversión flexible y administrada por expertos que crece con el tiempo y te hace más grande. Para saber más, seguinos en redes sociales o ingresa a avalon.com.pi. Avalon fortalece tu futuro financiero. Y tu nuevo hogar te espera en Centric Félix Bogado. Alquila departamentos monoambientes de 1 y 2 dormitorios desde solo 2.600.000 guaraníes al mes. Ubicación privilegiada, vistas increíbles y toda la comodidad. Agenda tu visita escribiendo al 0984-785-500. Centric Félix Bogado, un desarrollo de Itacuá Bienes Raíces. Y ahora vamos con Dani, creo que va a responder primero el señor Rodrigo, sobre el fortalecimiento del sector privado en cuanto a la parte financiera, pero también de que hay una mayor gestión, sería, o proyectos por parte del sector público. Sí, bueno, el sector público, digamos, presionado por la demanda de la sociedad, requiere de que pueda tener un banco de proyectos, no solamente en materia de infraestructura vial, que es de la que estamos hablando, sino de otro tipo y a modo de ejemplo, hoy hay una necesidad, digamos, proyectada de consumo de energía en los próximos años, Ujú. muy importante, con lo cual requiere también de que dentro de una política de diversificación energética, la ANDE piense en cómo se va a generar energía en los próximos años. Entonces, teniendo en cuenta eso, más las necesidades propias de la demanda eléctrica, digamos, que tenemos hoy, requiere de
de proyectos que consoliden lo que ya tenemos, ¿verdad? De distribución, plantas de, digamos, subestación, etcétera, etcétera, pero también de la nueva generación de energía. Y es así que en el último tiempo la ANDE está empezando a lanzar también proyectos de iniciativa privada para el financiamiento de producción energética, ¿verdad? De hecho, hay un par de proyectos que están dando vueltas ahí, ¿verdad? Que requiere también de... Y acá quizás el trabajo importante de los próximos años por parte del sector público tenga que ser en el fortalecimiento de la capacidad de la evaluación de este tipo de proyectos, Ujú. tanto técnico como financieros, ¿verdad? Y quizás ese es el trabajo importante que hizo el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, con el Ministerio de Economía durante todo este tiempo, pero que tiene que trasladarse también a la ANDE, que tiene que trasladarse a otras empresas públicas que eventualmente puedan tener este tipo de iniciativas, ¿verdad? Para que pueda haber justamente la capacidad desde el Estado de no solamente proyectar estos proyectos, ¿verdad? Sino de diseñar estos proyectos, sino Ujú. también de poder evaluar estos proyectos, porque eso es, digamos, a veces lo que lleva a que, a modo de ejemplo, ¿verdad? La Ruta 2 duró casi cuatro años, ¿verdad? Justamente por estas cuestiones que tienen que ver desde el diseño, la evaluación, las capacidades digamos, de conclusión de estos proyectos por parte del sector público. Y en este caso estamos hablando de casi 2 años, ¿verdad? Ujú. Entonces se está reduciendo esas capacidades o esos tiempos que son muy importantes, no solamente para, digamos, para las cuestiones financieras, sino para el propio país, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es infraestructura que estén andando, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un tema para mí relevante, que el Estado, con las capacidades que tiene digamos, de proyectar y diseñar estos proyectos, también tenga la capacidad de evaluar rápidamente desde lo técnico y desde lo financiero. Ujú. Señor Rodrigo. No, totalmente de acuerdo. Yo les decía en el bloque anterior de que el sector privado, en nuestro caso el banco, ha construido capacidades para estar preparado para lo que está viniendo. Y eso es sumamente replicable al sector público. O sea, tenemos que tener las capacidades apropiadas para poder, digamos, evaluar, medir y hacer las cosas. Si no tenemos las capacidades, es como que vienen los proyectos y pasan de largo, ¿verdad? Siempre decimos, Paraguay es grado de inversión. Hace unos años eso era utópico, hoy es grado de inversión. Pero eso es la primera parte. O sea, ahora tenemos que empezar a ver cómo vamos a capitalizar ese grado de inversión. Entonces, si no tenemos que ofrecerle a los inversores que van a venir a Paraguay o que están viniendo a Paraguay porque están viniendo, nosotros tenemos reuniones semanales con inversores internacionales que quieren invertir en nuestro país. Entonces, no vamos a lograr resultados. Entonces, tenemos que mostrar proyectos, tenemos que tener una seguridad jurídica, tenemos que tener una regulación adecuada. El ejemplo de la ley de asociación público-privada es un buen ejemplo. O sea, hoy en día nosotros tenemos una regulación, tenemos una ley que se modificó en el año 2025, pero tenemos una regulación adecuada, tenemos el sector privado que quiere invertir, tenemos al sector financiero que quiere financiar y probablemente en el futuro, cuando salgamos a securitizar los PDIs, inversores internacionales que van a estar invirtiendo Seguro. en esos papeles. Entonces, allí ese es un buen ejemplo de cómo organizarnos para que el inversor venga e invierta en nuestro país. Y ahí es sector público, sector privado, sector financiero, que también es Sí. sector privado. O sea que ella hablaba, justo la semana pasada estuve con la presidenta de la AFD, nuestra amiga Estela Guillén, que estuvo acá en el programa, y Sí. repasábamos un poco, la AFD cumplió 20 años, ¿verdad? Y a la AFD se le reconocía siempre como el que facilita el financiamiento de vivienda, ¿verdad? Pero justamente mencionábamos que con todo el avance que hay en el sector financiero privado, ¿verdad? El sector financiero privado ya puede atender muchas necesidades que originalmente eran con ayuda de AFD. Por ejemplo, vivienda financiada en guaraní a largo plazo. Es como que Sí. ya no es imperativo que la AFD entregue ese financiamiento para que salga, ¿verdad? Y cómo este avance que estamos haciendo entre todos, incluso a ellos les permite pensar en apoyar otro tipo de emprendimientos no convencionales, por ejemplo, forestación, facilitar la formalización de las MIPIMES, que hay proyectos que se están hablando de eso, ¿verdad? El tema de energía renovable que mencionaba Dani, ¿verdad? Y cómo
el sector privado a través de la AFD también ya está analizando, bueno, que esto ya está cubierto por el sector privado. ¿Dónde entro yo ahora a Ah, facilitar claro. las nuevas etapas de desarrollo para nuestro país? Y ya está esa conversación sobre la mesa. Es súper interesante. Yo creo que el BNF también en algún momento va a empezar a adaptar su esquema operativo, ¿no? Entonces, todo el ecosistema se está moviendo para eso. Sí. A mí me gustaría agregar también algo sobre la mesa, pero más de la mirada privada de los que presentan los proyectos, que creo que fue uno de los principales puntos también, por lo menos que lo abordamos a veces con clientes nuestros, donde brindamos también ese asesoramiento para presentar un buen proyecto de inversión. Esa es una de las falencias principales que a veces hay, donde va un proyecto bastante bueno en la idea, pero al momento de presentar y defender para un financiamiento es imposible. Pero por una cuestión simple de know-how o de tener algún consultor realmente experto en eso, y lastimosamente el empresario paraguayo todavía no le gusta pagar por ese asesoramiento. Es como que yo sé hacer esto, yo voy a hacer, yo voy a presentar, yo le conozco al dueño del banco, al directivo del banco, pero realmente cuando hablamos de plata, que todos creo que conocemos el valor del dinero acá, si no cierra el proyecto de inversión en el Excel o en los números o en el balance, obviamente no corre. Yo creo también que eso se profesionalizó bastante en el sector privado, y por ende también van apareciendo Project Finance que anteriormente ni pasaba por la banca por una cuestión de que los números no daban o la presentación no daba. Hoy en día eso se está volviendo realidad y cada vez más a menudo, y también se está acompañando mucho más asiduamente, especialmente con el Grupo Continental, ese tipo de proyectos. Creo también un punto positivo que se dio por lo menos en los últimos 5 años, ese salto de contratar un consultor, de estar con una entidad que se dedica a eso, como nosotros lo hacemos en Avalon también, para que efectivamente consiga ese financiamiento para tu proyecto. Eso también quería agregar nada más del lado privado un poco, como punto positivo, ¿verdad? Ujú, ujú. Ahí, ¿cómo funciona la APP, la alianza público-privada? Porque escuchábamos, en un periodo de tiempo se escuchó mucho APP, APP, y como que hubo una paralización con respecto a esa modalidad. No sé, Dani, si me podés decir. Sí, a ver, la concepción inicial de este tipo de proyectos siempre fue la de complementar las inversiones que el Estado la realiza con su financiamiento tradicional. ¿Qué es el financiamiento tradicional? Impuestos o endeudamiento. Ujú, ujú. Entonces, eso obviamente tiene impactos en las arcas fiscales, en lo que llamamos normalmente el resultado fiscal. Cuando uno usa de una manera, digamos, acelerada eso, y porque a veces los proyectos también podrían tener algún retorno del punto de vista privado. Entonces, lo que la literatura habla de esto dice que aquellos proyectos que tienen retornos privados, porque no lo realiza el privado, quizás con algún tipo de aporte estatal. O aquellos que tienen cierto retorno privado, pero requiere de un aporte estatal para hacerlo mucho más rentable, perfecto, ahí, digamos, este tipo de herramientas pueden ser factibles. Entonces, lo que se vio en ese momento era que Paraguay necesitaba de otras herramientas para que pueda avanzar. La APP, la otra modalidad que tenemos es la de llave en mano, que es directamente el sector privado, es el que trae el financiamiento ante una obra que es requerida, y eso se va pagando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso es muy parecido quizás a una obra tradicional que es financiada con el sector multilateral, Ujú, ¿verdad? Con ujú. la banca multilateral. Y una tercera que es la de concesiones, ¿verdad? Que es la que conocíamos nosotros antiguamente, la Ruta 7, Ujú, ¿verdad? ujú. Bueno, esas eran las tres modalidades. Esas modalidades se fueron mutando. La que Paraguay, digamos, optó hace, digamos, 10, 12 años, era la de APP, que era la que veíamos que podía tener mucha mayor fuerza. Lo que sí tenía en ese momento esa ley es que tenía ciertas limitaciones para que la banca internacional pueda... había dos temas, ¿verdad? Primero, todavía Paraguay tenía muy poca experiencia y muy poco reconocimiento desde el mercado financiero internacional de un país, digamos, con cierto grado de inversión, ¿verdad? Sí, Pagador. sí, Un pagador ya consolidado, sí. Ajá. ¿verdad? Un pagador consolidado. Paraguay venía mejorando su calificación, pero todavía estaba en los rangos inferiores, lo cual hizo, digamos, difícil que podamos llegar rápidamente a ese primer proyecto que nos duró 4 años que les decía, ¿verdad?
Eso obviamente requirió de una modificación. Después, la política pública decidió que iba a ir por las vías tradicionales porque de alguna manera encontró que esas herramientas eran ya sea o caras o de muy difícil ejecución. Entonces quedó ahí en un stand-by eso, ¿verdad? Eso de vuelta, durante esta administración de gobierno, le dieron un impulso, modificaron las leyes, hicieron Ok. algunos ajustes y eso obviamente mejoró. ¿Qué es lo que tiene esta particularidad? La particularidad es que aquello que es financiamiento privado se puede realizar a través de ingresos que va a obtener el sector privado, ya sea por los peajes Ujú. o otras modalidades u otros tipos de pagos que pueda hacer el Estado, digamos, el aporte del Estado, por eso es una asociación Claro. público-privada, que el Estado va a ir difiriendo el pago, digamos, por la inversión que el privado haga. Ya te construyo la ruta, ¿verdad? Y si me mantenés ciertos niveles de servicio de esa ruta, yo te voy dando un pago mínimo por eso. O si vos construiste esa ruta, eh, yo te voy pagando por la construcción de esa ruta a lo largo de 15, 20 años. Ujú. Bueno, esa es un poco la particularidad que tienen este tipo de herramientas. Digamos, la particularidad también tiene que ver con los tiempos, ¿verdad? O sea, el privado, por una cuestión de eficiencia, digamos, técnica y financiera, la va a hacer mucho más rápido, ¿verdad? Claro. Digamos, porque de alguna manera eso impacta dentro de sus finanzas, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, esa es la ganancia también que el Estado como sociedad debiera obtener, es decir, tener una obra de infraestructura con mucha mayor rapidez, ¿verdad? Rodrigo, hablamos mucho del banco y del crecimiento, del espectacular año que tuvieron en el 25. ¿Qué podemos hablar para nuestra audiencia de qué se viene para Banco Continental? ¿Qué tipo de apoyo van a recibir del banco? ¿Hacia dónde estás apuntando? Interesante saber un poco qué planes tienen para este año. Bueno, realmente los planes son los mismos, ¿verdad? Nosotros, el banco viene trabajando muy fuertemente con sus clientes en las diferentes bancas. Nosotros tenemos, yo siempre digo, cada banca es como un banco independiente, ¿verdad? El banco, la banca corporativa, la banca pymes, la banca de personas, la banca internacional. Son bancas que, digamos, tienen su propia estrategia y van atendiendo al cliente así como el cliente lo merece. Entonces, nosotros desde el Grupo Continental y del Banco Continental es el seguir creciendo. Este año, como ejemplo, René, el año 2025, nuestra cartera de préstamos en dólares creció más del 30% y en guaraníes más del 20%. Entonces, y venimos creciendo, venimos duplicando el tamaño del banco casi cada 4 años, poco más de 4 años. Entonces, eso es porque obviamente los clientes confían en el banco. Este año crecimos en número, 150.000 clientes en las diferentes bancas. Entonces, eso es porque el banco, digamos, hace negocio de una manera seria. Los clientes confían en nosotros y les vamos apoyando y vamos creciendo con ellos. Siempre decimos de que el banco es un aliado, finalmente es un socio, un partner del cliente en sus emprendimientos. Allí le acompañamos desde el momento cero hasta que, bueno, a perpetuidad, ¿verdad? Porque las empresas viven muchos años. Entonces, nosotros vamos a ir innovando. El mundo digital es un mundo que nunca termina de construirse. Nosotros hablamos siempre de transformación digital, pero realmente la transformación digital es algo permanente, ¿verdad? Siempre se dice, bueno, empezamos nuestra transformación digital tal año, pero nunca termina eso. Entonces, en ese orden estamos siempre dándole soluciones digitales a nuestros clientes diferentes. Estamos construyendo productos diferentes. El año pasado se lanzó, por ejemplo, el post de empresas. Era desde nuestra propia app, o sea, es algo totalmente disruptivo en el Paraguay. Hace poco, ahora en el verano, para los paraguayos que están veraneando en el Brasil, lanzamos el El Pix. O sea, PIX, desde nuestra Así es. propia app pueden pagar usando sus cuentas sin cobrar comisiones. O sea, es un costo, o sea, sin costo ese servicio para nuestros clientes. Entonces, a ver, es un proceso continuo. Acá no hay algo que podamos decir, hasta acá llegamos, sino es un proceso continuo en el cual el cliente siempre viene recibiendo perdón, productos y servicios
diferentes productos y una atención personalizada. Eso nos gusta mucho. Continental se caracteriza por una atención personalizada. Rodrigo, vos sos director, alto director del NBC Bank de Porto Alegre, Brasil también. Sí, ¿Qué hace NBC Brasil? estoy como presidente del banco hace poco, hace unos meses. Bueno, NBC es un banco totalmente diferente al Banco Continental. NBC significa Novo Banco Continental, pero es diferente porque acá el banco, digamos, un banco que trabaja, como yo les decía, en diferentes bancas. Incluso se nos ve más un banco corporativo, un banco de empresas. Allá somos un banco de personas. Allá tenemos aproximadamente 2 millones de clientes. Obviamente, para Brasil, 2 millones de clientes no es mucho, no es mucho, pero para nosotros es relevante porque fuimos creciendo poco a poco, pero hoy tenemos aproximadamente 2 millones de clientes. Entonces es un banco muy diferente porque es un banco relacionado a banca retail, ¿verdad? Y todavía es un banco pequeño que tiene su sede en Porto Alegre, pero es un banco que va creciendo. Hoy tiene clientes en todos los estados de Brasil porque allá la banca es sumamente digital. Aprendemos mucho de Brasil. Podemos importar conocimientos de Brasil porque es un mercado, es un sistema financiero mucho más sofisticado. Entonces, eso nos ayuda también a importar conocimiento. A veces de Paraguay también le enseñamos algunas cosas. Sí, sí, sí. Qué interesante conocer ese crecimiento, no solo también del banco en sí, sino también eso representa un crecimiento también de la gente y Claro. una reducción de esa brecha financiera por la que se sigue trabajando, ¿verdad? Se sigue trabajando en eso. Y estaba viendo también un informe que compartiste, Dani, con respecto al crecimiento de créditos, ¿verdad? Sí. De los diferentes sectores. ¿Qué dice ese informe? No, básicamente era un poco un poco la parte intelectual siempre tratamos de desarrollarla en los tiempos libres, ¿verdad? No, habiendo una particularidad de cómo están creciendo los créditos, sectores específicos que estaban creciendo los créditos y está muy enlazado con lo que decía Rodrigo, ¿verdad? Que hoy la dinámica y la demanda del sector productivo está requiriendo de crecimiento importante en determinados sectores, ¿verdad? Sobre todo Ujú. y una preocupación que tenía, no sé si llamar la preocupación, era una curiosidad si cómo estaba creciendo también el sector consumo y ese consumo estaba vinculado, si estaba determinado con algunos bancos específicos o con todo el sistema, ¿verdad? Y bueno, esa era un poco la particularidad. Lo que se nota es ya una suavización de ese crecimiento, ¿verdad? A veces los países cuando crecen, digamos, en un ritmo como el que estamos viendo, pareciera ser preocupante. Sin embargo, en países como los nuestros, que estamos creciendo a tasas importantes, por encima del 5% inclusive hoy, Ujú. ¿verdad? Esas particularidades se dan. Ahí lo único, digamos, entre comillas, recomendable es que, bueno, los organismos de regulación tengan siempre presente de algún tipo de análisis o alertas tempranas que siempre deben existir en este tipo de cosas, pero como el sistema hoy financiero está bastante sólido, creo que no habría que preocuparse por ese lado, sino entender cómo esa dinámica termina afectando la economía o cómo la economía le termina afectando esa dinámica también, ¿verdad? Ujú. Pero en el caso de ustedes, como están hablando de Rodrigo, me parece que hay bancos que, digamos, por la gimnasia y por la estructura que tienen, digamos, esos crecimientos se van a seguir dando en materia de cercanía con el cliente, ¿verdad? Porque un tema central que hoy está requiriendo también lo que nos estamos dando cuenta es que ese acceso tecnológico, esos servicios que se están, digamos, ofreciendo hacen realmente a que finalmente el crecimiento del producto o el servicio que se le termina dando a un cliente es mucho mayor, ¿verdad? Antes teníamos un producto. Un dato también que me llamó la atención fue que hoy un cliente o una persona que está dentro del sistema financiero hace 5 años tenía 1,5 productos bancarios. Hoy tiene 2,8 productos bancarios. Ah. Eso es enorme, ¿verdad? Y pareciera así un dato raro, ¿verdad? Pero Ujú. no, esto nos está mostrando de que además de haber una inclusión financiera, además de haber una incorporación tecnológica por parte del cliente, también una mayor presencia por parte del sistema, ¿verdad? Ok. Ujú. Y, Y y- y- perdón. adelante, Sí, adelante. pero ahí, Daniel, ¿cuál es tu análisis o tu visión de la banca paraguaya en cuanto a
cuestiones de fusiones, el achicamiento en el sentido de la cantidad de jugadores. Obviamente yo creo que vamos a seguir creciendo en justamente lo que hablamos, financiamiento y sofisticación. Una mirada un poco tuya, a ver qué opinas al respecto, ¿verdad? O cómo lo ves, ¿verdad? A ver, creo que hay dos mundos hoy, ¿verdad? O por lo menos de la visión. Creo que una banca, no diría, usando lo de Rodrigo, hoy Rodrigo está haciendo mi ejemplo, Está bien. porque la persona conoce muchísimo el sistema y eh, hoy la banca corporativa está hiper profesionalizada. Y, y creo que hay actores que no han logrado, ¿verdad? Consolidarse dentro de ese segmento, ¿verdad? Eh, Hay algunos otros que están quizás todavía tratando de encontrar cuál va a ser su camino. Y otros que están, digamos, trabajando en los nichos donde se han desarrollado durante todo este tiempo y quizás peleando el margen, ¿verdad? Ujú. Y creo que eso va a determinar seguramente a que en algún momento se siga consolidando el sistema. Consolidando el sistema, digo que probablemente hayan jugadores que se terminen absorbiendo o fusionando, ¿verdad? Em, Veremos qué pasa, ¿verdad? Hoy también hay un tema, digamos, que los grandes grupos económicos están vinculados con la banca, ¿verdad? Y eso a veces generan ciertas tensiones a veces dentro del sistema, ¿verdad? Y bueno, en la medida que nuestra economía requiera de mayor crecimiento, que eso es un poco lo que eh, yo visualizo, ¿verdad? La economía está teniendo un tamaño diferente y requiere de un sistema Mm. financiero fortalecido, ¿verdad? Y en la medida del crecimiento que ustedes están mostrando y que otros partners también están ahí en esa dinámica, creo que va a ser beneficioso para el país, ¿verdad? Para el financiamiento de desarrollo que todavía necesitamos, ¿verdad? La incorporación de las pymes, este nuevo fondo especial que han decretado, creo que puede dar también un pequeño salto, o por lo menos una muestra. Ahí es donde recojo lo de René también. Yo le pediría un poquito más a la amiga Estela, ¿verdad? La conozco, trabajó conmigo, una persona a quien admiro, digamos, profesionalmente, pero me gustaría que sean un poco más atrevidos, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Justamente esto que mencionaba, ¿verdad? De tratar de generar incentivos a sectores que hoy no están creciendo, ¿verdad? Y que por ahí la banca ahí todavía tiene grandes oportunidades, sobre todo Así es. en ustedes, donde pueden, digamos, diversificar aún mayor de los cuales ya están diversificados en la cartera hoy, ¿verdad? Perfecto. Tenemos que ir cerrando. Mm. Inteligencia Pasó rápido. financiera. Sí, Pasó pasó rápido, rapidísimo. muy Sí. interesante y hay varios Sí. aspectos que todavía tenemos que ir hablando con respecto al crecimiento también del país, profundizar en lo que representa el grado de inversión y hablábamos hoy también la reducción de la pobreza, porque hablamos de muchos aspectos de crecimiento de diversos sectores de la economía, pero cómo esto impacta, ¿verdad?, en la realidad de las familias. Y hoy nomás tuve un dato que me pareció muy interesante, que la pobreza en el 2002 era del 57% en Paraguay. Y muchísimo me parece, y hoy es del 20%, que es lo que cambió, ¿verdad? Para bien, ¿verdad? Del país. Pero ya, antes de cerrar el programa, tenemos que pedirles un tip de inteligencia financiera y vamos a empezar con el señor Rodrigo. Uf, bueno, a ver, yo siempre les digo a los jóvenes y a mis hijos, tengo dos hijos y a ambos, desde muy chiquititos le di esta recomendación. En la vida siempre hay que tener un plan. Yo pienso de que no solamente las empresas y los países, ¿verdad? Las personas tenemos que tener un plan. Y ese plan, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y en la vida uno tiene la posibilidad de corregir ese plan una vez, dos veces, pero hasta ahí. Entonces, en la medida que uno tiene ya su plan construido, hay que seguirlo firmemente, con mucha fuerza, con mucha disciplina, e ir para adelante. Y eso aplica, yo creo que para todo, aplica para los aspectos financieros, aplica para la vida en general. Entonces, mi tip es tener un plan. A tener un plan, me Excelente. gusta. Ujú. Buenísimo. Dani,
El fin de semana estuve hablando con un grupo de amigos donde una de las parejas siempre sale el tema financiero ahí en la mesa y me dice, me pregunta en qué invertir ahora, ¿verdad? Y yo más que darle el sector o el tipo de empresa, el papel y demás, le dije, creo que es una buena oportunidad para que te acerques a asesores financieros que no solamente tienen sectores o papeles, les va a abrir la mente, la oportunidad que hoy tenemos dentro del mercado. Porque yo puedo estar muy influenciado quizás sobre determinados sectores porque yo estoy vinculado a esos sectores. Ujú. Sin embargo, un asesor financiero que está todo el día mirando oportunidades para sus clientes es de acercarse. Entonces le decía, acércate a un asesor financiero en una de estas entidades, le decía, en este caso Avalon, acá Claro. puede perfectamente acercarse y, y que esa sea una forma de empezar a convertirse en un inversor. Y estoy hablando de una persona, digamos, cercana a mi edad, cerca de los 50, donde uno ya empieza a tener de alguna manera una visualización Correcto. más cercana de que su vida profesional empiece. Sí, Y me decía, ¿qué más, verdad? Y yo siempre le digo, yo tenía metas, un poco como decía Rodrigo, tengo metas rápidas de decir qué quiero dentro de 5 y qué quiero dentro de 10. Y uno de ellos es tener de ingresos pasivos una fuente importante de mis ingresos mensuales, ¿verdad? Y le daba un poco ese, pero para ello los asesores financieros son los clave, son la clave en este momento. Bueno, para la amiga del señor Daniel Correa, avalon.com.pi, Ya. que se comunique con expertos, que ahí le van a ayudar. ¿Verdad, Siempre, Ronnie? los mejores. Bueno, gracias, señor Rodrigo. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Fue un Rodrigo. gusto. Me Rodrigo. divertí mucho. Le esperamos en Daniel. cualquier momento otra A vez. las Muchas órdenes. gracias. Gracias, Dani. Daniel Daniel, Correa muchas también, gracias. así que lo vamos a invitar nuevamente. Y gracias, Arnold. Gracias, René. Gracias, René. Claudia Arnold. Nos encontramos el próximo miércoles otra vez y gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Chao, chao, buenas noches. Muchas.